Bona tarda a tothom i gràcies per estar aquí. Em passaré al castellà perquè sigui més fàcil per la gent que està interpretant. Decía que empezamos, tenemos un par de horitas y a ver si le sacamos un poco de provecho. Creo que tenemos una oportunidad interesante hoy porque nos juntamos bastantes personas que de seguro tenemos una preocupación con el tema de la LGTB-fobia en los espacios educativos o con la educación en la LGTB-fobia. Y en algunos casos, creo que esto es lo más importante, aparte de tener una preocupación, tenemos una experiencia en cuestiones de intervención. Quiere decir intervención en diseñar, en aplicar formas de intervención y en después evaluarlas para ver qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan y qué cosas simplemente hay que olvidarse de ellas. Claro que vivimos en una cultura bastante intelectual por la que yo generalmente me paseo. Yo soy sociólogo y trabajo más que nada en la uni y estamos acostumbrados a vivir en un espacio donde lo intelectual, lo del pensar, se suele valorar bastante más que lo del hacer. Parece que las cosas gordas importantes son las que estamos pensando en la universidad y luego la gente ya las aplica por ahí. En realidad creo que esta mesa nos puede demostrar precisamente que cuando hablamos de evaluar y de pensar en las experiencias de intervención directas, pasamos por todo el rango de las cosas que hay que hacer para intervenir, ¿no? Que es pensar, decidir la mirada, decidir la forma de intervención, decidir qué queremos conseguir, etcétera, etcétera. Y esto realmente tiene un valor bastante importante. Creo que la práctica feminista, precisamente, una cosa interesante que nos ha enseñado es que la dicotomía entre pensar y hacer es una cosa que debemos, bueno, al menos mirar de una forma bastante crítica y poner en cuestión, ¿no? Hannah Arendt hablaba de que la palabra es una forma de acción y a lo mejor deberíamos pensar también que la acción también es una forma de palabra, ¿no? Y que probablemente esta dicotomía sea bastante más falsa de lo que pensamos. Entonces me parece bastante interesante que podamos contar no solamente con grandes ideas y ocurrencias en torno al tema, sino con gente que nos va a contar realmente qué han hecho, qué han intentado hacer y con qué se han encontrado por el camino. Bueno, que me lío. Decía que bueno, estando aquí se supone que lo primero que tengo que hacer es dar las gracias y hacer todo este ejercicio de agradecimiento, de que estoy encantado de estar aquí, de que todas estamos muy encantadas de estar aquí, de que es importante que se organicen este tipo de cosas. Sé también que detrás de organizar cualquier cosa de este tipo hay un trabajo bastante importante y, por lo tanto, pues sí que me sumo a dar las gracias. También me animo a dar las gracias a la gente que habéis venido a hablar, a la gente que habéis venido a escuchar, a tomar notitas en un cuaderno, en una servilleta, donde os dé la gana. Pero bueno, sabemos perfectamente que de la misma forma que es importante estar aquí, el lío importante empieza cuando nos vamos de aquí, ¿no? Y cuando llegamos a nuestros lugares, a nuestros pueblos, ciudades, barrios, agros varios, y tenemos que ponernos a pensar que esta cosa que han dicho esta gente y que es tan interesante y que es tan potente nos gustaría aplicarla, pero a ver cómo lo hacemos, porque a lo mejor tenemos ganas pero no tenemos gente, pero no hay dinero, pero no hay voluntad política, que es una cosa que nos suele fallar bastante. Y bueno, lo importante seguramente vendrá después, pero me parece importante que tengamos espacios también para hacer un pasito para atrás y reflexionar sobre qué estamos haciendo y sobre hacia dónde queremos llegar, ¿no? Me pedían que hiciera como una especie de introducción al taller y la verdad, bueno, me lo vendieron así como fácil, ¿no? Me dijeron como, haz algo así como los retos de las intervenciones sobre LGTB-fobia en la educación y tal. Era como, sí, voy a venir yo a hablaros de los retos y resulta que yo sé cuáles son. La verdad es que no sé cuáles son los grandes retos y seguramente las cosas que van a explicar las compañeras que tengo en la mesa valdrán bastante más y serán más interesantes. Lo único que se me ocurría era contar o plantear 4 ideas sobre cosas que se me iban pasando por la cabeza pues a raíz de intentar intervenir a veces muy fallidamente, de charlar bastante y de debatir bastante con bastantes compañeras que están haciendo intervenciones respecto a LGTB-fobia y también con compañeras que están haciendo intervenciones respecto a cuestiones de género en la escuela, que como después voy a intentar argumentar, pues no considero que sean separadas ni separables. Se me ocurría que cuando, os voy a ser sincero, lo acabé de pensar esto todo en el tren ayer mientras venía y se me ocurrieron cuatro palabras en torno a las que creo que deberíamos pensar o dar unas vueltas. La primera palabra es ver y creo que es un verbo que significa ver.
que creo que es una palabra que las personas LGTB+ tenemos una relación bastante conflictual y bastante extraña, ¿no? con la palabra ver. Sabemos que la visión, que la mirada no es, y el ser vistas precisamente, no es siempre un ejercicio neutro, puede ser un ejercicio de poder, ¿no? Me venía la idea del panóptico, me venía la videovigilancia, me venía no sé si ha pasado esto aquí, pero en los últimos años en Euskal Herria, en los últimos meses, han salido un montón de casos de gente que pone cámaras de vigilancia en los vestuarios de los lugares donde las mujeres hacen deporte, ¿no? Entonces sabemos que ver y ser vistos no es una cosa neutra, no es una cosa normal, llegas, ahí estás, te hemos visto, ¿no? Hay un ejercicio de poder importante ahí, ¿no? De hecho, las personas LGTB crecemos y normalmente a lo largo de nuestras vidas y en diferentes momentos tenemos una relación bastante conflictiva con la cuestión de ver y de ser vistas. Nos gusta ser visibles, nos queremos hacer visibles, pero a la vez no queremos que nos vean ciertas personas porque a ver qué va a pasar si nos ven. Entonces, a la mañana también se ha hablado un poco de la cuestión de la visibilidad y, bueno, es evidente que la visibilidad ha sido una gran bandera del movimiento LGTB+, ¿no? Nos hemos metido bastante de cabeza en la cuestión de la visibilidad y hemos subrayado bastante la idea de la visibilidad. Sin embargo, creo que de tanto hacer visibilidad y de tanto visibilizar y visibilizar, creo que se nos escapa a veces que la visibilidad puede ser también una trampa y una cosa un poco peligrosa, ¿no? Por ejemplo, y a la mañana se ha mencionado de alguna manera, que trabajar con colectivos que tienen otra adscripción cultural o religiosa o que vienen de otros lugares, por ejemplo, nos ha explicado que nuestra narrativa de la visibilidad y nuestro 1, 2, 3 de asumirte, hacerte visible, salir del armario, etcétera, etcétera, puede no ser válida para todo el mundo y que a veces ha sido muy válida para los hombres gays blancos de clase media o para los hombres gays blancos que aspirábamos a ser clase media y que no lo vamos a conseguir probablemente, pero no ha sido tan válida para otras personas, ¿no? Entonces, me gustaría hablar un poco o que pensáramos un poco en torno a la cuestión de la visibilidad. Se entiende, obviamente, que no estoy hablando contra la visibilidad, no estoy diciendo que tengamos que ser invisibles, ¿no? Lo que me refiero es que, como decía Adri Enrich cuando hablaba de las políticas de localización, esta idea feminista bastante interesante, me parece que si no hacemos una política bastante importante de decir desde dónde nos estamos visibilizando y desde dónde pedimos a otra gente que sea visible, pues probablemente nos podemos dar de morros. Y mi pregunta respecto a esto sería si no estamos en un entorno, en los entornos educativos, no estamos en un momento en el que las cosas, las diversidades de sexoafectivas y las diversidades de identidad de género son cada vez más visibles. Y visibles son, es decir, que cada vez tienen más nombre, cada vez están más delante de nuestros ojos, pero no estoy seguro de si esta visibilidad a veces no se convierte en exposición y si esta exposición a veces no se vuelve en contra de las propias personas LGTB en los centros educativos. Entonces, me preocupa esto básicamente porque creo que con esto lo que hacemos es echar la mochila y el problemita en las espaldas de las personas que somos diversas sexuales, de las personas que tienen expresiones de género que no parecen ser aceptables, en lugar de hablar, como dice nuestra compañera Miriam de Candela, en lugar de hablar del miedo y asco en las aulas, que es esta cuestión que deberíamos cuestionarnos, no tanto porque alguna gente es diversa, sino porque alguna gente, o la mayoría de la gente, se siente tan asustada y tan aterrorizada por la propia diferencia, por la diversidad, etcétera, etcétera. Entonces, veréis que intento volver a este punto todo el rato, pero creo que la idea importante es saber en manos de quién estamos poniendo este problema y a las espaldas de quién estamos cargando esta mochila. He nombrado, nunca mejor dicho, la palabra nombrar también, que era mi segunda palabra. En euskera hay un dicho que dice izena duen guztia da izan, que sería algo así como todo lo que tiene nombre es. Sabemos que nombrar es una cualidad básica del ser, ¿no? Nos nombramos continuamente como cosas diferentes y es importante hacerlo porque a veces nos ayuda y bastante. Sin embargo, y relacionado con el tema de las intervenciones educativas, creo que tenemos que pensar también en qué momentos estamos pidiendo o estamos exigiendo nombrarse y este nombrarse puede llegar a un punto de vista bastante, a un punto de encuentro consigo mismo bastante incómodo. Me viene a la cabeza todo el tema de las infancias trans, ¿no? Toda esta cuestión que se está abriendo últimamente y en la que parece ser que estamos empezando a nombrar
con grandes mayúsculas a los niños y las niñas transexuales. Y ahí se ha abierto un debate muy, muy importante para mí y que creo que deberíamos agarrar en algún momento sobre qué estamos haciendo cuando exigimos nombrar a las personas y sobre todo cuando exigimos también que se nombren de una cierta manera, ¿no? Ahí el debate está abierto, hay gente que habla de criaturas y de personas que no conforman las reglas de género, hay gente que habla de criaturas que son creativas a nivel de género y hay gente que habla de niños y niñas transexuales. Y en este sentido, yo me voy a evitar un poco posicionarme en estos momentos, pero quería referirme a la idea de que nombrar es importante en este sentido, ¿no? Porque también vuelve a hablarnos de a quién nombramos, a quién nos estamos dirigiendo, quién tiene la responsabilidad, etcétera, etcétera. La tercera palabra que quería mencionar, y como son 4 creo que vamos bien de tiempo, era cruzar. Cruzar es una palabra que a mí me dice mucho. Yo que soy sociólogo y bueno, que le vamos a hacer, nadie es perfecto, pues soy sociólogo, pienso en cruzar y me viene esta idea de cruzar las variables, ¿no? Estas cosas que hacemos los sociólogos, de cruzar esto con lo otro para ver qué pasa y qué sucede, que al final generalmente no suelen llegar a muy buen puerto, pero bueno. También se cruza de un lado a otro de las vías del tren o de un lado a otro de un río, de un lado a otro donde queramos. También nos cruzan las desigualdades y las opresiones que estamos viviendo. Incluso en mi pueblo, no sé si aquí es así, pero se dice que estás cruzado cuando estás enfadado. Cuando estás muy enfadado y te has cruzado con algo. Dicen, mira que estás cruzado. Dice que tienes un poco de Wilkinson, ¿no? Que estás un poco cruzado. Pero también creo que se cruzan, como ya esta mañana se ha un poco puesto encima de la mesa, se cruzan la cuestión de la LGTB-fobia, se cruza con el machismo, se cruza con la xenofobia, se cruza con el racismo, con el clasismo, el capacitismo, etcétera, ¿no? Y todo este tipo de cosas que me parece que deberíamos poner encima de la mesa, ¿no? Que más allá de decir que queremos una república rainbow, deberíamos aclarar también si queremos una república donde la gente pueda circular libremente o donde la gente tenga derecho a ciudadanía desde el minuto cero, ¿no? Y que estas cosas están bastante relacionadas entre sí, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la interseccionalidad, vale, ya está, he dicho la palabra, es importante y que lo deberíamos tener en cuenta, pero desde luego, y también enlazando un poco con la charla de la mañana, hay diferentes formas de enfrentarnos a esto y si lo que vamos a hacer es generar grupos de subgrupos, de subgrupos, de subgrupos, de subgrupos para llegar a realidades concretas y al final acabar señalando a gente concreta que una vez más va a ser portadora de un problema, pues no lo veo muy claro. Me parece que es bastante más interesante enfocarlos desde otro lugar, ¿no? La última palabra que se me ocurría era poder. Y poder puede ser un sustantivo y puede ser un verbo, y creo que debemos poder hablar de poder. Y esto relacionado concretamente con el espacio de las aulas, creo que es bastante interesante ver cómo en los últimos años, o yo diría desde que yo tengo una experiencia con el espacio educativo, el poder y las cuestiones de poder se destierran de las aulas. Es por eso que podemos tan fácilmente, o no tan fácilmente, a veces con gran esfuerzo, llegar a las aulas para hablar de diversidad sexoafectiva, pero no podemos hablar de lesbofobia y de transfobia tan tranquilamente. Podemos llegar a las aulas para hablar de multiculturalidad, pero no es tan fácil hablar de racismo ni hablar de xenofobia. No hablemos ya de otras cuestiones, ¿no? Me parece que en el marco liberal donde las personas individuales son las personas individuales que tienen un problema, las personas individuales que se portan mal son las personas individuales que se portan mal y donde el sistema educativo está enfocado a hacernos personas individuales, ciudadanas, cada vez mejores, obviamente poner la cuestión del conflicto y del poder encima de la mesa está resultando un poco difícil. Creo que es bastante más interesante que plantear este tipo de individualización sobre quién tiene el problema o sobre quién lo provoca. En el caso del bullying es una cosa bastante interesante porque a veces tendemos a aislar también a la persona que está o a las personas que están provocando el problema como si fueran, no sé, hijas del demonio y algo les hubiera salido de dentro. Bastante más interesante me parece poner encima de la mesa la cuestión de que no hay absolutamente nadie que no esté jugando esta partida en estos momentos. Es decir, que hay una partida encima de la mesa y que la está jugando todo el mundo. Que puedes estar de ganadora o de ganador, que puedes estar de perdedor o de perdedora y que puedes estar también disimulando en una esquinita haciéndote el peón, pero que esta partida la está jugando todo el mundo. Y me parece que es un reto importante cuando intervenimos a nivel educativo no acabar dirigiéndonos a grupos concretos, sino pensar en cuáles son las implicaciones a nivel de redes de poder. Y nada, 4 palabras he nombrado: ver, nombrar, cruzar y poder. Y parecía, luego lo he visto al revés, y parecía como una hoja de ruta y era todo lo contrario. No pretendo establecer ningún tipo de orden ni ningún tipo de cuestión, era simplemente lanzar unas reflexiones al aire.
porque me habían pedido que lo hiciera y porque me animaba a hacerlo. Y ahora me parece que lo más interesante es que me quito el ordenata y os presento a la gente que ha venido a hablarnos de sus experiencias y luego nos metemos al debate, si os parece bien. No sé si nada de lo que he dicho os ha hecho algún sentido, pero bueno, si ha sido así, pues estupendo. Entonces, por orden, tenemos con nosotras a Marta Lojo del... Mirta, perdón. Mirta Lojo, que viene del Ayuntamiento de Barcelona, que es de la xarxa d'escoles Institut per la Igualdad y la No Discriminació y que vendrá un poco a hablarnos de este proyecto. Sara Barrientos, que viene de la Asociación Candela, que nos va a hablar específicamente de los campamentos de verano que están organizando desde hace ya 2 años, que este año es la segunda edición, que se llaman Oasis. Kevin Pell, que viene del Committee of Regions de Manchester y que nos va a contar un poco su experiencia allí arriba. Y Reyes Varela, que es de la Asociación de Familias de Lesbianas y Gays y que participa dentro de esta asociación en la Comisión de Educación, ¿no? Y que nos va a hablar un poco del trabajo que hacen desde allí. Y yo lo dejo aquí, lo único que os paso la palabra y que nos contéis. Disculpad que está en lengua catalana, pero yo iré explicando en castellano. Este programa, que se llama Red de Escuelas e Institutos para la Igualdad y la No Discriminación, requiere de una primera aclaración, y es que, digamos, cuando hablamos de igualdad de derechos, en ningún caso en homogeneidad. No estamos hablando sino precisamente de destacar la diversidad humana y social y la no discriminación por motivo de diversidad. Este programa lo está impulsando el Ayuntamiento de Barcelona desde la Regiduría de Cicle de Vida, Feminismes y LGTBI, con el acompañamiento del Consorcio de Educación de Barcelona, que es quien tiene las competencias en educación a nivel de ciudad. Se trabaja sobre unos ejes temáticos muy generales que se traducen en actividades que se realizan con el alumnado en el aula. Eje de diversidad sexual, de género, de orientación afectiva sexual, de diversidad étnica y cultural y de diversidad funcional, como grandes ejes de los que cuelgan, digamos, todas las actividades, con la finalidad de prevenir el abuso de poder en las relaciones interpersonales, justamente delante de esta diversidad de la que hablábamos, y con la finalidad también de promover relaciones o modelos relacionales positivos que reconozcan esta diversidad y que la incorporen como una riqueza. La idea es que esto se haga presente en toda la comunidad educativa, en sentido amplio. Esto significa alumnado, profesorado, pero también familias, monitoras y monitores de tiempo libre, de actividades extraescolares, de educadoras y educadores de calle que trabajan con el alumnado y de otros profesionales que puedan estar implicados en infancia y adolescencia. Estamos realizando una prueba piloto que comenzó en el curso 14-15 y continúa en este curso académico 15-16, y se estableció una franja de edad que corresponde a educación obligatoria. Por lo tanto, va de 6 a 16 años. Está previsto que cuando se haga la generalización se incorpore también educación infantil, que de hecho en algunas escuelas están trabajando en educación infantil, y también a la postobligatoria. Pero en esta prueba piloto teníamos que marcar una franja de edad y decidimos que fuera la franja obligatoria. Estos son los centros donde se está haciendo la prueba piloto, 6 escuelas y 5 institutos de la ciudad de Barcelona. Estos centros fueron seleccionados dentro de una muestra de diversas categorías, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la población y teniendo en cuenta el porcentaje de alumnado de diferentes culturas, para que fuera una muestra más o menos que contuviera la diversidad social de la ciudad.
Lo digo esto para aclarar que no son centros que hayan pedido implementar el programa. Hicimos la propuesta, algunos centros no aceptaron, no porque no encontraran interesante el programa, esto no nos lo dijo nadie. O sea, la necesidad de trabajar estos temas es presente en todos los centros escolares. Lo que sí es cierto es que en algunas escuelas y en algunos institutos están implementando cantidad de programas y no se ven con la fuerza de poder hacer una cosa con una cierta seriedad, de hacer otro programa nuevo. Pero en principio todo el mundo valoró, cuando hicimos esta presentación, lo valoró positivamente. ¿Cuáles son las características que consideramos importantes de este programa? Bueno, me tendría que remitir a unos grupos de trabajo previo donde se estuvo discutiendo cómo afrontar, digamos, la implementación de un programa de estas características. Y la experiencia de muchísimas entidades, de muchísimas profesionales que están interviniendo en los centros, es que algunas, por no decir un gran porcentaje de intervenciones, quedan como una acción puntual, que no tiene un contexto de continuidad dentro del propio centro y que el profesorado tampoco no lo acaba de vivir en primera persona. Es una intervención que viene de fuera, se hace y está muy bien y es valorada muy positivamente, pero no llega a transformar, probablemente sí que tiene una influencia en el alumnado que hace este taller o esta actividad, pero no llega a transformar el medio escolar donde se está haciendo la intervención. El planteamiento que hacemos desde el programa es que se trabaje desde adentro hacia afuera y que sea el propio profesorado que asuma la implementación de actividades en la línea de los ejes temáticos que os decía antes, en el aula, en horario lectivo y desde las asignaturas o de las áreas curriculares que imparte. Esto quiere decir que una persona, supongamos, que hace lengua castellana, elige el cuento otra mamá para Samuel, que habla de diversidad familiar, un niño con dos madres, en lugar de leer cualquier cuento, pues se lee este y trabajamos las competencias de comprensión lectora con un tema que normaliza una parte de la población que también está en la escuela. Significa, por ejemplo, que si en sexto de primaria, que de alguna manera, porque ya está programado, se hace la reproducción humana y se hace normalmente desde un punto de vista muy biologicista, muy médico, muy descriptivo, pues incluir la diversidad relacional, la diversidad, digamos, de posibilidades afectivas y sexuales, dándole una dimensión, digamos, mucho más humanizada que no estos dibujos más de carácter biológico, ¿no? En secundaria igual. Bueno, claro, que el profesorado implemente estas actividades, pues tiene una contrapartida que es absolutamente indispensable que este profesorado sea formado. Y por lo tanto, en esta prueba piloto, y cuando se haga la generalización, perdón, se me ha caído el pinganillo este. Vale. Cuando se haga la generalización se reproducirá esta metodología, que es formación del profesorado y este profesorado que implementa las actividades de aula en horario lectivo y dentro de las áreas curriculares con lo que está programado. De todas maneras, hay intervención de entidades especializadas que, según lo que decía antes, quedaban descontextualizadas, intervienen cuando el profesorado ya ha hecho actividades previas y continuará haciendo después de este taller. Con lo cual, para el alumnado no es lo que se llama en catalán un bolet, ¿no? Una seta que crece en un momento determinado, sino que hay toda una intencionalidad y toda una sistematización de la intervención. Preparamos también materiales didácticos de acompañamiento complementarios, entre los cuales unas maletas pedagógicas para cada ciclo educativo, que en realidad son bibliotecas itinerantes. Son libros sobre las temáticas, los ejes temáticos que decía al inicio, y que la idea es que el alumnado lo lea de manera libre, que sea la lectura por placer, que pueda elegir el libro que le interesa, que si lo empieza a leer y no le gusta lo pueda dejar y pueda elegir otro, pero
con la idea de, digamos, acompañar todo este proceso de visibilización de trabajo sobre los ejes que os decía. Hay un asesoramiento en los centros y un poco relacionado con lo que decía Joaquín antes, claro, hay posturas que dicen, no, primero se tiene que hacer la formación del profesorado durante no sé cuántas horas y después empiezan a intervenir. La experiencia que hemos hecho, todo y que sí ha de haber un poco de formación inicial para que sepan dónde se meten, pero la idea es que se aprende también en la práctica, y el profesorado nos lo dice cuando implementa actividades que le hemos propuesto, que ha quedado sorprendido de la respuesta del alumnado. O sea, tienen una dimensión de las chicas y de los chicos que no tenían cuando hacían matemáticas o cuando hacían música. La metodología de trabajo que se propone también es una metodología muy participativa. Si lo que se pretende a medio y largo plazo es un cambio de actitudes, esto implica no solamente aspectos conceptuales, intelectuales, sino también y sobre todo vivenciales, que tienen que ver con los afectos y que tienen que ver también con la voluntad y la acción. Por lo tanto, se trabaja, digamos, conjuntamente, pero muy partiendo de la experiencia de cada alumna y de cada alumno que está en el aula. Las metodologías de trabajo pasan mucho por el trabajo grupal, por trabajo en pequeños grupos, por argumentación, discusión, debates, por expresar los sentimientos de cada persona en diferentes situaciones, por revisar la propia historia, la de la propia familia, es decir, y todo esto en un clima de confianza y de amabilidad para compartir experiencias vitales y biografías. 2 minutos, vale. No me llevo bien con esto. Se está peleando contigo. Sí. Hay una segunda parte, os decía al inicio, comunidad educativa, hay una segunda parte de intervención con familias y con todo lo que representa la comunidad educativa, y hemos empezado a trabajar también en prueba piloto en 2 escenarios de la ciudad, en una escuela del barrio de Sants y en un instituto de la Trinitat Nova. Se está haciendo un diagnóstico compartido respecto de estos ejes que hablábamos para ver cuáles son las vivencias, la experiencia, las expectativas de las familias y de las personas que conforman esta comunidad. Y a inicios del próximo curso se hará una presentación de esta recogida, una devolutiva a las personas que han participado y, de alguna manera, la planificación de qué se hará durante el curso que viene con estas personas. Claro, este abordaje integral de los temas del programa, de los objetivos, queda absolutamente potenciado si participan las familias, si participa, digamos, todo el entorno de infantes y adolescentes. Claro, esto no es un cuento de hadas y evidentemente hay muchísimas dificultades. Esto que yo ahora lo relato así deprisa, claro, hemos de contar que el profesorado tiene sus propias actitudes delante de estos temas, que todas las personas, seamos conscientes o no, hemos estado socializadas en un medio que está cargado de prejuicios, que jerarquiza las relaciones, y todo eso lo llevamos dentro. Por lo tanto, requiere un trabajo que no es rápido ni tiene resultados inmediatos. Pero digamos que el objetivo es moverlo esto, ¿no? Moverlo, y que a medio y largo plazo haya una transformación que realmente, digamos, acoja esta diversidad con naturalidad, que es como se presentan además las actividades a las criaturas. No tanto ser didáctica de determinadas cosas, sino normalizar las situaciones, porque forman parte de nuestra realidad. Y es simplemente visibilizarlo, reconocerlo, interrelacionarlos de una manera ordinaria, normal. Bueno, supongo que se me está acabando el tiempo, ¿no? O se me acabó. Bueno, pues lo dejo aquí, en todo caso ya habrá oportunidad de hablar un poco más. Gracias. Pues yo voy a hablar poquito porque os quiero poner un vídeo que es lo que mejor va a presentar el proyecto. Y este es un proyecto que me llena de orgullo poder presentar. Es un proyecto que organiza o coordina la Asociación Candela
y que hacemos en colaboración con otras entidades como AMGIL y el Grupo de Familias Trans. Y es un proyecto pues, de los más bonitos que podría decir que tenemos, de los que nos implican a un nivel emocional las personas que participamos, un equipo de 5 personas que lo llevamos adelante. Entonces, ¿qué es Oasis? Oasis son unas colonias de verano, unos campamentos de verano para adolescentes LGBT. Es un espacio de encuentro entre iguales, es un espacio de empoderamiento, de compartir. Es un proyecto anti-bullying, podríamos decir, aunque no trabaja directamente en las situaciones donde están habiendo bullying, sino que trabaja desde otro lugar, que es el empoderamiento. El crear vínculos, el poder compartir las experiencias de discriminación, de violencia, de baja autoestima o sencillamente de no haber tenido la posibilidad de hablar de ti mismo en un entorno seguro. Y eso es lo que también es un entorno seguro, es un oasis. Luego también está la otra parte, que no solo necesitan compartir la vivencia dura, porque nuestros adolescentes son muy resilientes, son muy power, conocerlos bueno, es que hemos aprendido muchísimo con ellos y con ellas. Entonces, ¿qué es lo que necesitan también? Necesitan abrirse, necesitan disfrutar, sacar sus plumas, perder la vergüenza, decir por primera vez, oye, me llamo Juanito y soy gay. Hola, me llamo Pepito, soy un chico trans. Ah, sí, pero tú no eras un chico gay. No, soy un chico trans y soy gay. Ah, vale. ¿Y tú quién eres? Ah, pues yo soy una chica bisexual. Ah, vale, pues yo qué soy. Claro, de repente a lo mejor es la primera vez que lo has podido decir delante de otra gente. Por primera vez has podido preguntarte muchas cosas, más desde la curiosidad, pero sin el juicio. ¿Cuáles son los ejes de Oasis? Oasis tiene, por un lado, la metodología de referentes positivos, es decir, todas las personas que participamos en el proyecto somos LGBT, básicamente somos muy LT, y luego contamos con colaboraciones G y B, pero básicamente somos LT. Pero venimos de ahí, también la entidad a la que yo pertenezco también venimos más del movimiento lésbico feminista, bueno, nos hemos cruzado por el camino con Miquel Misé y juntas hemos tirado adelante este proyecto. Entonces, nosotras somos referentes positivos, pero toda la gente que viene a colaborar también. Hemos pedido a mucha gente que venga a explicar su experiencia, a tener contacto, a que miren y digan, ah, mira, esta gente a lo mejor también ha pasado vivencias como las mías, ah, mira, pues ella es fotógrafa, pues mira, él se dedica a hacer estos talleres tan chulos, pues a lo mejor yo también me quiero dedicar a esto, o a lo mejor este es bailarín. Bueno, pues alguien viene y explica una historia de supervivencia, claro, esto suma. Entonces, referentes positivos. Luego, el empoderamiento, que os decía antes, espacio de empoderamiento, muchos talleres de autoestima, hablar desde las sexualidades, sí, pero desde, venga, vamos a sacar, ¿no? Cuando nuestra sexualidad ha sido lo más sucio, cuando nuestra sexualidad es aquello que todo el mundo rechaza, que da asco, y lo empiezas a hablar por primera vez, hemos tenido la oportunidad de hacer talleres de sexualidad para adolescentes LGBT, es que es la primera vez que la heterosexualidad le hemos dejado un rato para poder hablar de sexualidad, que nos dedicamos a esto, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos a esto. Entonces, bueno, una experiencia muy, muy bonita. Y luego el cuidado porque hay situaciones difíciles, algunas adolescentes llegan muy bien, otros adolescentes pues llegan pasándolo mal, y se hace muy importante crear espacios de sostén. Entonces, los espacios emocionales forman parte de Oasis. Cada día un espacio, poder compartir experiencias, cómo me he sentido, poder explicar más quién soy yo, bueno, pues estos espacios de cuidado. Y luego, ¿por dónde voy? Vínculos entre iguales. Lo que os decía, ¿no? Hacer amistad. Es que para mucha gente puede haber adolescentes que a lo mejor llevan un par de años que apenas salen de su habitación, van al instituto y de repente pues hacen vínculos, hacen una red. A día de hoy, toda la edición pasada siguen en contacto, tienen pandilla. Bueno, pues este es el puntazo también que tiene Oasis. Y luego el apoyo a las familias desde el momento que una familia pide información, puede que sea una familia que está superpuesta, que lo tiene súper claro, puede que sea una familia que anda un poco perdida, que quiere dar apoyo a su hijo o su hija, pero tampoco sabe muy bien qué va a ser esto. Entonces, bueno, esto es acompañamiento en todo el periodo de venga, sí, decido que venga. Y luego el último día de Oasis es un día, como podéis ver en la foto, esa es la foto del último día de la edición pasada, que hacemos un día entero que están las familias por un lado, los adolescentes haciendo otras cosas y luego nos juntamos, comemos, compartimos, pues todo el equipo educativo y jóvenes y familias y ahí nos despedimos, ¿no? Y esta es la foto súper bonita mientras, en vez de decir, cuando estábamos haciendo la foto, pues lo que decíamos era Oasis, ¿no? O sea que muy bonito ese momento. Del año pasado, que este era el cartel,
fue un encuentro, fue una experiencia piloto, era muy cortito. Tú ve avisándome que yo tengo un vídeo. Madre de Dios. Bueno, fue un encuentro de 3 días porque era la primera vez, pocos recursos, teníamos muchos miedos y cómo se hace esto. Vale, ¿cómo se hace esto? Nunca lo hemos hecho. Alguna gente viene del Lleura, nosotras la mitad pues no veníamos del Lleura, o sea, del tiempo libre. Entonces, bueno, pues muchas dudas, y cómo haremos las colonias, y dónde las haremos, de dónde encontramos. Bueno, pues eso, todo un primer año de lograr los contactos, los apoyos institucionales, que antes no lo he dicho, que es con apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, también de la Generalitat, y bueno, pues poco a poco pudimos lanzar ese primer oasis. Vinieron solo 9 de 25 plazas, y eso se explica por muchas cosas. Proyecto pionero, no tenemos experiencias como esta en el Estado, y me animo a decir que casi en Europa, a lo mejor hay algunas en el norte, pero muy poquitas, y nosotros nos basamos sobre todo en algunas experiencias de Estados Unidos y Canadá. Entonces, claro, es una experiencia que ¿cómo vas a saber que existe? Bueno, pues mucha difusión, y aparte adolescentes que no pudieron venir, querían venir, pero no tuvieron permiso familiar, y cuando decimos familiar casi siempre, hay que decirlo, es paterno. ¿Vale? Que muchos adolescentes, pues, la dificultad era esta, bueno, es que no me están dando, pues, a lo mejor este año lo han logrado. Luego, otro de los puntos es que en la atención individualizada, haber sido 9 fue maravilloso, porque si hubiéramos empezado con 25, yo no sé qué hubiera sido aquello, porque con 9 es que era non-stop, porque teníamos los talleres y aparte les metimos un programa que en 3 días pretendíamos que salieran. Tenemos primer día dinámicas de conocernos, segundo día sexualidades, tercer día bullying, además os vamos a poner Pride y vamos a hacer un debate sobre no sé qué, y además vamos a hacer una gincana de empoderamiento y además un cabaret, y además, claro, aquello era un nivel de intensidad en 3 días que de unión, ¿no? Entonces, bueno, teníamos el non-stop tenía que ver con esto, ¿no? Que hicimos un programa muy apretado, este año vamos a ser mucho más suaves, y luego también es que podíamos hacer de doctor amor o de consejera de lo que sea. ¿Por qué? Porque es lo que te decían, es que yo tengo que aprovechar estos 3 días porque yo no sé cuándo voy a poder hacer estas preguntas. Entonces te voy a preguntar todo aquello, porque claro, tú sabes de esto, ¿no? Pues cuéntamelo. Entonces pues íbamos paseando todo el día cuando había ratos libres, resolviendo. Bueno, pues el consultorio fue súper bonito. ¿Qué más? A ver, esta edición 2016, y ya os pongo el vídeo. Tenemos 25 plazas, eso quiere decir que ya se han llenado. Queda alguna, pero bueno, no queda casi nada. Quiere decir que ya el proyecto se conoce mucho más. Aparte hay interés de venir de adolescentes, ya no solo de Barcelona, de Cataluña, sino que de Huelva, de Canarias, del País Vasco, de Castellón. Encontramos mucha necesidad en muchísimos lugares de oasis. Entonces, como hemos conseguido ya tener las 25 plazas, a lo mejor el año que viene tenemos que hacer 2 turnos, porque esto va increciendo. Luego el tema de la participación de chicas. El año pasado fue muy baja y, por ejemplo, este año, no sé si habéis visto los flyers que están fuera, yo que me tengo que callar ya. No. Los flyers que están fuera, ¿no? Hay 2 chicas en el flyer, intentamos que vengan chicas lesbianas, chicas bisexuales, chicas trans. Este año tenemos inscripciones, pero siguen siendo minoría, aunque hay representación de todos los palos, pero siguen siendo minoría. Entonces, ahí tenemos la batalla. Ya está, estáis viendo el preprograma, que vamos a hacer calla, que nos vamos en el microbús, que nos vamos a no sé cuántos, que este año el cabaret lo haremos con ellas y con ellos. El año pasado vino gente a hacerlo. Entonces, bueno, pues estamos emocionados porque empieza en julio, del 5 al 10 de julio. Sí, todavía hasta el 1 de junio hay plazas abiertas, así que si tenéis adolescentes cerca, hacerle llegar los flyers. Luego hablamos, lo vais a ver, es que cuando les escuchéis hablar, ¿qué tengo que hacer para que entre el vídeo? ¿Para adelante? Tienes que hacer. Vale. Adentro vídeo o algo así, dices una palabra ahí. Go that way. Thank you, and it's really, really good to be here. And that was a great little video. Thank you. That was a great project. My name's Kevin Peel. I'm a city councillor in Manchester, in the UK, in England. And I also represent my city and the wider region of the northwest of England on the European Committee of the Regions. And as I say, I'm really, really pleased to be here today. And it's been a really, really interesting conference so far. I just wanted to talk about some best practice from my own area, really. And I think we've just had some really, really interesting stuff that came before this. If you don't know Manchester, then please come and visit.
I'm a great tour guide, and I promise I will give you the walking tour of your life and chat your ear off about the most wonderful city in the world. I'm actually from Liverpool down the road. I'm actually from Liverpool, which is just an hour away. So I've always had, in the last 10 years since I moved to Manchester, the double discrimination of being a gay man and also being a Scouser from Liverpool in Manchester. I don't know if that joke will necessarily work here, but trust me, it's always been a big issue. But I'm really, really, I've been adopted by this wonderful, wonderful city. And it really is a great place to be and to be LGBT. It's always been a staunchly progressive city which has championed LGBT rights since before I was born. And it's a city of firsts, really. So we had the fight for the right for women to vote started in Manchester with the Pankhurst family and the birth of the suffragette movement. The computer was created in Manchester. We split the atom. It's true. We split the atom in Manchester, and so I'm sure some of you will know because I think it went beyond. I think it went beyond just the UK. But Queer as Folk was filmed in Manchester, which was the first in the UK television series that was all about gay life, and it was all about all focused on the village area of Manchester, which is the kind of sort of gay village. So Manchester is often, whenever I go abroad, I get one of two questions depending on who I'm talking to. I either get, Manchester United, football, great, or I get, Queer as Folk, Canal Street, yeah, and then you can kind of tell where people are coming from. So just a little bit about, how does it work? There we go. So just very briefly on the Committee of the Regions, because you probably won't have heard of it, and that's okay, most people haven't. But the Committee of the Regions is European Assembly of local and regional representatives, so city councillors, mayors, regional presidents, regional parliamentarians from all of the member states, and we meet in Brussels and develop reports and opinions on European legislation. And I'm from the PES group, which is the Party of European Socialists, and it's the second biggest group in the COR. And just a very quick plug, you will have seen outside, and I hope you've picked one up, but we're doing the first ever LGBTI rights seminar of the Committee of the Regions, full stop, in November in Brussels, and we have a really, really exciting lineup. I'm really, really pleased to be part of this, and I hope that some people will be able to come along and join us, and you can pick one of these up and have a look at the website and see who we've got coming along, and hopefully come and take part. So I'm just going to talk a little bit about some best practice from my own area. Actually, some of this has been said already, and the first presentation you talked about some of this in particular, and also Professor Monroe this morning. This is some research from a couple of years ago in the UK from the National Centre for Social Research, which looked into how to tackle bullying in schools, and came up with some comments. And some stuff has already been said about this, but obviously the most important thing is that we have a whole school integrated approach, which works much, much better than just having specific lessons on dealing with homophobic, biphobic, and transphobic bullying. The schools which had the best reductions in bullying, this was more successful when it was incorporated into teaching through the whole school curriculum and teaching about LGBT people and issues as a wider thing rather than just about bullying. Looking at it across the whole school's activities, involving the whole school, was seen as working. And a particular challenge, which is around working with faith leaders. In the UK, we have faith schools, is trying to make them understand that it isn't about sex, it's about relationships, and it's about bullying, and it's about the school environment. And I just want to talk about some best practice from, and the next couple of slides, I can't take credit for. This is from a fantastic organisation we have in the UK called Educate and Celebrate, which I'm sure you're going to hear a little bit more about in a minute, I think, from the next speaker, run by someone called Ellie Barnes, who works in the UK and across Europe on training for staff and for governors and support staff in schools, and really implementing excellent practice in schools all over the place on how to deal with this and how to create good school environments. And so this is the Levenshulme Girls' School, which is a school in Manchester and in the east of the city. And their work involved five different strands.
So first of all, it was about training. So they worked with teachers across the school, with the school support staff, because this isn't just about lessons, with the leadership of the school and with the school governors. So we have governing bodies of schools made up of representatives from the local authority, parent governors, community governors, and staff from the school who are responsible for the oversight of the school and in every school in the UK. And so they had intensive training on how to deal with this issue and how to teach it holistically across the school. And the continuous professional development of teachers in the school had this integrated into their program of training over a 2-year period. So it wasn't just a kind of flash in the pan. The school policies, so the whole school policies were reviewed and updated the staff handbook as well. Looking at the curriculum as a whole and implementing LGBT plus inclusive lessons at all key stages and in all subject areas. And in the wider community, the wider school community, getting students involved in peer mentoring, which is very, very, very important element of it. And just generally the school environment as well, putting on LGBT plus friendly displays throughout the school. There's a couple of examples on the left there was one of the displays. They had an LGBT wall of fame, which is displayed proudly in the school. An example from one of the lessons there about sexual identity at different ages. The peer mentoring of the school. This is, as I say, this is about getting students involved in supporting other students, and is really, really successful. And I think one of the most important elements in terms of getting students to take ownership of this and be leaders in their school. You can find out, that's just a little a sort of whistle-stop story of that, really. You can find out a lot more about Educate and Celebrate on the website, which is at the bottom there. I'd really encourage you to have a look. They've got loads of great resources that schools can use, lots of best practice that you can look at as well, and you can contact them directly. Just another thing I wanted to talk about, which we've supported as a city council in Manchester, is the Exceeding Expectations project. Now, this, until last year, was funded by the city council, but as has been mentioned by others today, and it's not just in the UK, we've had a lot of cuts from central government to local government, which have meant making some difficult choices. Now, we still provide a lot of support financially and otherwise to LGBT organisations in the community in Manchester, but this particular project, we weren't able to continue funding, but we supported them with a year of transitional funding to become self-sustaining. And now they work directly with schools, and schools pay them to come in. And what it is that it's a partnership between the City Council, local LGBT organisation, and the Healthy Schools Initiative. And it's a play which toured schools across the city region. It was based on interviews with young people in schools, and the play is directly the words of young people that they've used. But it isn't just a play that comes in and then leaves. It had a whole scheme of work around it. So teachers had lessons that they were encouraged to deliver in the months and weeks preceding the play and afterwards as well. And it also comes with an interactive workshop, and it looks at lots of issues like homophobia, discrimination, cyberbullying, language, and faith issues. And it still continues today. It's been quite successful and has a good reach across a lot of schools in Manchester and the wider area as well. And actually, it isn't in this presentation because I was just talking to someone about it yesterday, but particularly the issues you're talking about rural areas. Manchester is a metropolitan, urban, quite progressive city. Outside the city itself, it isn't quite the same. But a former colleague of mine who was a city councillor in Manchester until retiring last year is now working in Lancashire, which is just to the north of Manchester and is largely a rural area, with primary schools and secondary schools across the whole county of Lancashire, on setting up within the school LGBT networks, and peer mentoring projects for pupils to be talking to each other about these issues and to be getting the pupils to take ownership about how they can resolve these issues in their school. And he was telling me just yesterday when I happened to bump into him what a great success this has been across all schools, how he's been really surprised at the openness of most parents, not all parents, but most parents to this, and they've been really, really supportive, and mostly teachers as well. Some issues in some schools with parents and with teachers, but broadly very, very encouraging.
Just a couple of challenges. We've had some real challenges because it's not all plain sailing, particularly with faith schools. I don't know if you have them here, but in the UK we have schools that are run by the church. So we have Roman Catholic schools and we have Church of England schools, and we also have some Muslim schools and some Jewish schools as well. We've had a lot of issues just accessing those schools. We've had head teachers. The quote that was on I think it was from Professor Monroe's presentation earlier, of the head teacher saying, we don't have gays and lesbians in this school. Sadly, we've had some schools in our own area saying this as well. And so we've had some real challenges, not across the board, but it's been a problem. And funding is the other main problem. There's less that we can now fund directly as a council, although we're very supportive, and through school governors. So I'm a school governor as a city councillor, and many councillors are. School governors really take this into their schools and raise these issues. But direct funding is sparse on the ground, and there is less external funding as well for organisations. But we provide all of the support that we can. And schools themselves now have the direct control of most of their budgets, whereas some of that used to come via the local authority. And what we're trying to do is influence school leadership and school governors to get them to realise this is a priority in their schools as well. Thank you, Kevin. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo no tengo presentación de PowerPoint, no porque no la haya preparado, sino porque no la envié a tiempo para que pudiera estar aquí. Pero de todas formas no pasa nada, porque ha sido una grata sorpresa el encontrar mucho de lo que a nivel de proyecto y programa educativo que estamos intentando construir desde la asociación que represento y en la que formo parte, os lo ha explicado ya Kevin, porque nosotros en el proceso de ir a buscar qué podíamos hacer, hemos adaptado el programa de ELIBARS, Educate and Celebrate, así que no me voy a entretener mucho en explicaros el proyecto y me voy a centrar más en lo que creo que también es importante. Nosotros somos una asociación de familias que estamos a punto de cumplir 15 años. Actualmente somos más o menos 300 familias, 1000 personas entre mamás, papás, niños y niñas. Y lo que tenemos en común, como además de ser una de las asociaciones más grandes en Europa LGTB, somos la asociación más grande en España LGTB, de familias. No es nada más que nuestros hijos y hijas en origen de la asociación conocieran a otras familias como la nuestra, y desde ahí empezar a vindicar y a construir derechos desde las prácticas. Es verdad que en 15 años han pasado muchas cosas, pero también es verdad que aún hoy en día muchas familias LGTBI, cuando vamos a inscribir a nuestros niños en las escuelas, la primera preocupación que tenemos es que la escuela sea segura. Queremos que nuestros hijos vayan a entornos educativos donde su modelo de convivencia no heteronormativo, su realidad familiar y vivencial sea no solo respetada, sino integrada y presente en el espacio educativo, que no solo construye intelectualmente a personas, sino también a personas que formarán parte de una sociedad de la que todos, LGTBI o no, estamos condenados a entendernos. Es desde ahí que nosotros, como asociación, tenemos la preocupación de cómo poder construir un mundo más seguro y más respetuoso para lo que somos, pero no solo para nosotros, porque también pronto hemos aprendido que defender nuestros derechos es defender los derechos de todos y de todas. Porque es verdad, yo estoy de acuerdo en el sentido que en tu introducción has dicho, ¿no? Los ejes de desigualdad no solo es imposible desligarlos unos de otros. Cuando hablamos de que queremos un mundo más seguro y respetuoso para las personas que tienen comportamientos, conductas no normativos, no heteronormativos, nosotros estamos hablando de niños y niñas gays o niños y niñas trans, estamos hablando de cualquier niño o niña que tenga una expresión de género no heteronormativo, pues va a verse en dificultades en su escuela, con sus iguales y en su entorno educativo. Es desde ahí, o sea, nuestra preocupación es desde la práctica familiar, desde los micro escenarios y macro de LGTBofobia que estamos
constantemente todavía hoy teniendo que lidiar. Quiero decir, lo nuestro es una salida constante del armario, no solo en el entorno educativo, sino en los entornos en los que vivimos y trabajamos. Y aunque es verdad que nos asisten los derechos, todavía, y no hemos de pelear por tenerlos, ahora hay que pelear por ejercitarlos, por desarrollarlos, porque nos dejemos de pedir ya las cosas por favor y depender de la buena voluntad de las escuelas o de la sensibilidad de las escuelas para que atiendan la realidad LGTBI en las escuelas, sino que ahora ya es, en Cataluña por lo menos, es un derecho legalmente reconocido, aunque no todavía desarrollado a nivel de reglamento. Yo, en lo que me quería parar un poco, porque me va a permitir, si el pinganillo se me pone donde toca, ¿no? O sea, a nosotros entrar en el mundo educativo nos mueve, como os he dicho, el estar seguros que nuestros hijos e hijas van a tener un entorno seguro y respetuoso. Desde ahí, nuestro imaginario era, vamos a crear un índice de escuelas seguras. Imaginaros, ¿no? Quiero decir, queríamos poder saber dónde llevar a nuestros hijos. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que eso nos excedía mucho, ¿no? Quiero decir, era como muy complicado. Empezamos a ver qué hacían otros, las buenas prácticas de otros, tanto en España como fuera de España. Y finalmente optamos por la metodología de Educate and Celebrate, que es un 5-point plan, que lo habéis visto aquí, con lo cual no me voy a entretener, pero es una aproximación holística, transversal, que no solo se preocupa de lo que se trata dentro del aula, sino también fuera del aula, en el entorno educativo. Y eso pasa tanto por tener lavabos gender neutral, pasa porque toda la información administrativa que las escuelas envían a las familias sean inclusivas de todos los modelos de familia, pasa porque la existencia, o sea, no puede ser que las escuelas traten el tema LGTBI cuando haya niños LGTBI, no puede ser, o sea, no puede ser porque ¿qué pasa si entonces no hay niños LGTBI en la escuela? Quiero decir, es una realidad que no van a ver, no van a trabajar, no van a atender, no van consecuentemente a normalizar y no van consecuente a ser capaces de convivir desde el respeto, celebrando la diversidad, porque al final, cuando decimos que es un problema que nos apela a todos desde la discriminación de comportamientos no heteronormativos, estamos hablando de que todos debemos participar de un problema que, aunque tiene manifestaciones muy diferentes, nos está afectando en nuestra vida cotidiana de una forma importante. Nosotros desde ahí, y me voy al final, que eran los retos, es decir, nosotros nos paramos en 3 retos importantes, ya que me he ahorrado el camino de explicaros cómo lo estamos haciendo. No, es perfecto, porque así puedo ir al final, que es donde queríamos. Para nosotros hay un reto de urgencia social, clara, evidente. Urgencia social entendida como, al final estamos hablando de sufrimiento. O sea, nosotros estamos hablando de que hay niños, hay familias que confrontan en el entorno educativo sufrimiento. Entonces, desde ahí, que nos parece algo que está demasiado silenciado y está demasiado tolerado, queremos generar y contribuir a construir espacios educativos seguros y respetuosos. Esta es nuestra primera, no solo para el alumnado LGTBI, las familias LGTBI, sino también para todas aquellas personas que tengan expresiones no heteronormativas. Y es ahí donde entramos todos. El segundo gran reto es un reto de insuficiente acción política. No decimos que no ha habido acción política, lo que decimos es que, y aquí me paro en Cataluña, hace 19 meses se aprobó una ley que todos conocemos contra la homofobia, ley muy ambiciosa que recoge el conjunto de necesidades expresadas por el conjunto del colectivo LGTBI. Hay un artículo 12 dedicado a la educación y es una ley que no ha sido desarrollado su reglamento y, consecuentemente, no tiene asignado recursos para su implementación. Es lo mismo que tener un Mercedes aparcado en un garaje. Quiero decir, tenemos una ley, pero es una ley insuficiente si no se desarrolla el reglamento y si no se asignan recursos para su implementación. Y para nosotros este es un problema grave porque se va haciendo un problema grande por antiguo. Cada día que pasa es un día que no hemos podido evitar el sufrimiento de niños y de familias. Y desde ahí, desde el activismo que nos
reunió a un conjunto de familias para intentar transformar el mundo en el que nos ha tocado vivir en un mundo más seguro y más respetuoso, es donde apelamos a la necesidad de que realmente la voluntad política y la valentía ejecutiva sea algo que ya no tengamos que negociar, sino ya exigir. Y finalmente hay un tema de como tercer y último reto, en la propia práctica educativa, ¿no? Que si nosotros, absolutamente de acuerdo, apostamos por abandonar el Gay Day e ir a un enfoque holístico, transversal, un enfoque en el que a través de cualquiera que fuera la metodología planteada, pero nosotros apostamos por la que habéis previamente escuchado de la mano del compañero. Al final lo que queremos es dotar de herramientas muy prácticas, fuera y dentro del aula, a la comunidad educativa en general, de todo aquello que tenga que hacer posible que los comportamientos no heteronormativos, las orientaciones sexuales diferentes a la que todavía nos gobierna como lo bueno, lo malo, lo normal o lo no normal, puedan ser combatidas y puedan ser, consecuentemente, celebradas la diversidad desde el respeto y desde la equidad. Y desde ahí nos movemos. Solo acabaré diciéndoos que estamos trabajando en una escuela. Nosotros no tenemos ningún tipo de financiación para desarrollar este proyecto. Conseguimos entrar en la Escuela Sant Felip Neri, que es una escuela privada concertada en Barcelona, y conseguimos abrir esa puerta porque mi hijo y el hijo de otras parejas LGTBI va a esa escuela. Es una escuela sensible a muchas temáticas y sensible a ayudarnos a realizar una prueba piloto en la escuela. Lo bueno es que de la evaluación de este primer año tenemos ya identificadas más de 10 escuelas en las cuales vamos a poder intentar implementar el proyecto el curso siguiente y desde ahí evaluar y sacar lecciones aprendidas para, ojalá, en un futuro no muy lejano, ser un proyecto que sea posible universalizar al conjunto de escuelas catalanas, españolas y cualesquiera que están fuera. Bueno, hasta aquí.